Le doy la bienvenida a la gente que forma parte de mi comunidad a lo que es este video de preguntas y respuestas. En Instagram les dije que tenía la intención de hacer esto y les dejé una caja de preguntas durante varios días para que pudieran preguntar respecto a temas relacionados a mi trabajo, a lo que ha sido mi camino a través del tiempo y a temas en donde he podido dar instrucción. Hicieron bastantes preguntas al respecto y elegí las que voy a contestar dentro de este video. Sin darle más vueltas al tema, voy a ir directamente con lo que es preguntas y respuestas, comenzando con la primera pregunta que es ¿cómo se despertó tu interés por las ciencias ocultas? Mi interés por las ciencias ocultas es algo que viene desde mi niñez, pero en donde yo no tenía conciencia de que esto se llamaba así. Yo ni siquiera sabía que esto se llamaba ciencias ocultas, eh, ni siquiera tenía a alguien que me pudiera enseñar o explicar respecto a estos temas, sino que más bien esto venía de una interrogante que yo traigo desde niño, una pregunta que yo me hacía desde mi niñez, que es, ¿qué es lo que está más allá de lo que me dicen que es la realidad y que puedo percibir y que puedo sentir está presente? Y a través del tiempo y de las distintas experiencias que me fueron conectando con lo que es este mundo invisible, fui obteniendo respuestas de que esto sí está presente, de que esto sí existe realmente, pero todavía me faltaba esa conciencia para entender de qué se trataba. Todavía no llegaba a entender lo que era el ocultismo como tal, sino más bien le prestaba atención a esas experiencias que vivía y las trataba de entender con lo que era mi conciencia de niño en ese entonces. Viví distintas experiencias que me marcaron respecto a esto. El entorno en el que crecí estuvo muy relacionado a lo que fueron situaciones de índole paranormal. Viví muchas experiencias y también crecí con historias sobre lo que era la presencia de duendes en las casas que afectaban directamente a las personas que formaban parte de mi entorno en ese entonces. Y ya con la conciencia que tengo hoy en día sobre lo que son estos seres y sobre lo que es este camino como tal, sobre lo que son estos conocimientos y estas ciencias, puedo entender todo lo que viví cuando niño y cómo siempre se me fue encaminando hacia a lo que es este camino. Ya en adelante viví otro tipo de experiencias como los trances que podía vivir cuando me iba a dormir, en donde a través del latido de mi corazón entraba, valga la redundancia, en trance y podía tener visiones de algo que no podía entender en ese momento. Para mí era como si esto fuese un juego. Lo que veía era a seres que no eran de lo que yo estaba acostumbrado a ver en mi día a día. No pertenecían a lo que es este mundo material. Eran gigantes que movían engranajes y que se situaban en lo que era un edificio, que no tenía esa pared que oculta, digamos, los pisos, sino más bien se veía un piso sobre el otro y en cada piso, en cada nivel, estaban estos personajes, estaban estos seres moviendo esos engranajes y dándole funcionamiento a lo que era una realidad, a lo que era una creación. Ahora lo puedo entender, digamos, de manera más profunda, pero en ese tiempo era lo que yo veía. Y eso es algo que nunca se me va a olvidar. Eso es parte de las cosas que directamente vi. Más adelante viví otras experiencias también, de las cuales ya he hablado. Y viví a mis 12 años lo que fue mi primera lectura de tarot. En esta primera lectura de tarot, mi búsqueda y el por qué accedí a esto estaba relacionado a responder a mi interrogante. Me hablaron sobre lo que era el tarot y me explicaron un poco del por qué tenía que ir, de por qué era bueno que fuera y preguntara sobre lo que tenía que preguntar. Pero mi búsqueda iba más allá realmente. Era entender cómo es que esta herramienta me puede responder de tal y tal manera. ¿De dónde vienen las respuestas?
que se obtiene con esta herramienta. Entonces es algo que me fue acercando a las respuestas de las interrogantes que yo tenía en ese tiempo. Y así comienza lo que es mi camino. Ya a los 15 años comienzo de lleno con lo que es el estudio y la investigación de estos temas. Ya ahí sí tenía conciencia de que esto se llamaba ocultismo. De hecho, con el tema del tarot yo empecé a investigar y ya llegué a lo que son las ciencias ocultas. Entonces, mi interés surge desde mi niñez, desde mi infancia, no teniendo conciencia de que esto se llamaba de esta manera, pero siempre teniendo esa búsqueda de responder a la interrogante con la que puedo decir que nací. Bien, esto es en relación a la primera pregunta que se me hace. La siguiente pregunta es, ¿tienes pensado hacer cursos de magia angelical? Cursos de magia angelical ya he dado. De hecho, las mismas instrucciones que he impartido son sobre magia angelical. Se trabaja con jerarquías angelicales, lo que son arcángeles, lo que son los coros de ángeles. Se trabaja con las inteligencias y eso es algo que está directamente relacionado al sendero luminoso en este caso, o al sendero derecho, donde se trabaja con estas entidades. Entonces, cursos de magia angelical ya he impartido. La tercera pregunta es, con todo lo que has vivido y aprendido, ¿qué es para ti el Dios cristiano versus la fuente original que no es Dios? Bueno, para contestar esta pregunta tengo que hacerlo desde la postura que estoy, desde la posición en la que estoy frente a este tema. Y realmente, para mí la religión, en general, es algo a lo que yo no me siento ligado, a lo que yo no me siento apegado. Por más que yo trabaje con un sistema que está relacionado a lo que es una religión, que está relacionado a lo que son nombres y a lo que son entidades ligadas a una religión, para mí esto es simplemente una herramienta. Para mí esto es una herramienta más. Porque mi visión de lo que es la divinidad es algo que no se encapsula en un sistema, no se encapsula en una religión, no se encapsula en lo que es un tipo de enseñanza, sino que es algo que va más allá. La infinidad de lo que es el todo es algo que comprendo de manera bien personal y más bien mi visión sobre la vida y sobre estos temas es bastante universal. Por eso, a la hora de trabajar, no me cuadro directamente con lo que sea un tipo de enseñanza o lo que sea, o con lo que sea un tipo de sistema, sino más bien le imprimo lo que es mi propia visión y mi propia energía a lo que es el trabajo. Bien, entonces para mí lo que es la religión no es un tema que quiera tocar más allá, porque precisamente mucha gente está ligada a lo que es una religión y cada quien con sus creencias. Pero para mí no es algo que me represente. Simplemente puedo decir eso. No es algo que me represente, no es algo a lo que me sienta ligado. Por más que haya crecido en un entorno en donde sí se le da mucha importancia a la religión, para mí no es algo que me marque o no es algo que me etiquete una religión. Bien, eso es creencia de cada quien y cada quien con sus temas. Para mí, si hablamos de Dios, está lo que yo llamo el infinito. Bien, para mí es el infinito. Para mí es algo que simplemente está más allá de todo lo que comenté. Y es algo con lo que te conectas cuando también sueltas esas limitaciones y sueltas esas jaulas mentales que te atrapan finalmente en cuadrarte con algo y que no te permiten entender lo que está más allá realmente. Eso es parte de lo que yo considero una de las limitaciones que hay que trascender para ir más allá, tanto en este camino como en la magia en sí. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este sendero? ¿Alguna experiencia que te haya marcado, si gustas compartir? Ujú. Mi mayor reto en este sendero
Puedo decir que ha sido el saber estar solo durante todo este tiempo, porque es el punto y el momento de tu vida en el que tienes la mayor oportunidad para poder crecer. ¿Por qué? Porque tanto las pruebas que tienes que enfrentar en esos momentos de soledad, como el solo hecho de tener que valerte por ti mismo en esos momentos, es algo que te obliga a crear, es algo que te obliga tanto a crear soluciones como a ingeniártelas para poder pasar al siguiente nivel, para poder superar las pruebas. Precisamente el camino del ocultista está lleno de eso y es muy solitario, sobre todo cuando se va alcanzando un nivel superior sobre uno mismo a través del camino. Porque al cambiar la perspectiva y el entendimiento de lo que es la realidad, también dejas de exponerte a cosas, a situaciones y a personas que sabes que no son afín a lo que tú eres realmente. Entre más te vas conociendo en esencia, entre más vas profundizando lo que es este desarrollo, más solo te vas a ver. Y eso es a la vez uno de los grandes regalos que te da el camino, porque te acerca cada vez más a conocerte como lo que eres realmente, a tu esencia pura. ¿Bien? Pero siempre se torna un desafío, porque tienes que saber vivir de esta manera. Y como te las tienes que ingeniar siempre, es algo que constantemente te está poniendo a prueba. Pero de ahí el mayor beneficio, de que te conviertes en una persona tremendamente capaz, que se ha visto enfrentada a distintas situaciones en donde se las tuvo que ingeniar para poder pasar al siguiente nivel o para poder salir de alguna dificultad. Y todo eso es algo que queda en ti, es algo que ya nadie más te va a quitar. Es la experiencia y es el conocimiento que adquiriste. Bien, pero sí, diría que esa es una de las grandes dificultades y uno de los grandes retos que tiene el camino y que he tenido yo en mi camino, porque existe mucha presión social, existe mucha presión del entorno, existe mucho eso de que te quieren hacer volver a lo que es la realidad de la que vas saliendo cuando estás en este camino de crecimiento. Y hay que saber sostenerse fuerte para decir que no a eso. Hay que saber sostenerse fuerte para aceptar que uno ya está en vía de crecimiento hacia otro nivel en donde no todos te van a acompañar. Vas a tener que aceptar también en el camino que no toda la gente que te rodea en este momento va a ser la gente que va a estar contigo en un tiempo más. Porque este camino precisamente requiere de eso, requiere de evolución constante, requiere de crecimiento constante. Y si la gente que te rodea no está alineada contigo, en algún momento va a dejar de ser afín a ti. Y si quieres avanzar en el camino y quieres seguir adelante, vas a tener que saber apartarte. Y eso es así. Pasa con lo que es la familia, pasa con lo que es el círculo social, pasa en lo que es la parte afectiva y sucede de esta manera. No quiere decir que en relación a lo que es la familia te tengan que cortar los lazos de manera definitiva, pues para cada quien su familia es lo que considera importante o no. Pero sí, este camino te requiere eso y vas a tener que aceptar gran parte del tiempo, casi la totalidad del camino, avanzarlo solo. O hasta que estés alineado con una persona, digamos, que esté siguiendo el mismo sendero, que esté en el mismo camino y que constantemente también esté trabajando en esos procesos. Bien, pero esto sucede así. El tema de la correspondencia y de la vibración es algo que realmente influye de esta manera. Las siete leyes herméticas están ejerciendo su acción en todo momento y es por eso que o nos acercamos o nos alejamos de ciertas personas. Bien, es algo que el camino trae y que se tiene que aprender a aceptar para poder avanzar y llegar al siguiente nivel. Ese ha sido uno de los retos que ha tenido mi camino, pero que he sabido afrontar con bastante valentía y determinación, porque a mí no me ha importado aislarme cuando me he tenido que aislar. No me ha importado dejar de acudir a lugares o dejar de vivir situaciones que en algún punto de mi vida viví
para procurar lo que es mi crecimiento. Para mí siempre ha sido mi punto central el desarrollarme como ser, el desarrollar mis capacidades y he sabido estar solo a través del tiempo durante largos procesos, cosa que no es para todos realmente, porque cuando estás contigo mismo te enfrentas a la vida misma también. Solamente eres tú y lo que puedes hacer en ese momento, y qué es lo que vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. Y entonces ahí comienza la prueba de superación. Y ahí comienza el hecho de que te tienes que conocer a ti mismo para saber en qué eres bueno, de qué manera vas a funcionar mejor y de qué manera puedes encontrar la solución a la situación que tengas que atender. Y de esa manera vas creciendo. Entonces, en respuesta a esta pregunta, ese es uno de los retos, pero que finalmente supe aceptar bastante bien y enfrenté y enfrento hasta el día de hoy. Es algo que está, que nunca deja de ser. La siguiente pregunta es, nos has contado sobre tu inicio en la magia, pero ¿nos hablarías de cómo progresaste en ella? Cómo progresé en la magia es algo que está relacionado a lo que son mis capacidades y al empeño que le puse al camino, porque nada jamás vino regalado a mí, jamás, en ninguna parte del camino. Y lo que puedo decir que es importante y lo que es la clave del progreso en este camino es la determinación, la constancia y el trabajar sobre la voluntad. Porque hay que tener una voluntad fuerte para avanzar en el camino, en la vida en general, para lo que es la magia también, incluso para alcanzar resultados cuando tú estás trabajando por tus objetivos a nivel mágico. Entonces es algo que es importante de entender, es importante de trabajar. Hay muchas formas de fortalecer la voluntad. De esa manera diría yo que puedes avanzar más constante en el camino y es algo que te va a fortalecer a través del tiempo, porque no solamente va a influir en lo que es el campo de lo que es el ocultismo, sino más bien en tu vida en general, para lo que sea que tengas que hacer. Vas a saber lo que es el tener esa voluntad que te va a llevar al siguiente nivel, en lo que es la vida en general. Para lo que es mi progreso, también el orden ha sido clave. El hacer las cosas cuando las he tenido que hacer, el cumplir con el trabajo independiente, el resto de cosas que tenga que hacer. Y eso es un compromiso personal. Diría que mi compromiso personal es lo que me llevó a progresar en lo que es este camino. Y el amor por lo que es este camino. El amor por lo que son estas ciencias, el amor por lo que es la magia, es algo que siempre me trajo a hacer las cosas a gusto. Siempre estuve contento de hacer una ceremonia, siempre estuve contento de trabajar un ritual y es algo que me empujó hacia objetivos importantes en lo que es este camino. Esa es mi respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se puede hacer magia estando con energías bajas, ya sea emocionalmente, cansancio, etcétera? La respuesta a esta pregunta es que sí, se puede hacer magia estando en un estado bajo de energía, pero no es aconsejable y no es recomendable cuando vas a trabajar algún tipo de objetivo que involucre precisamente el uso de tu energía. Porque puedes trabajar una ceremonia, puedes trabajar un ritual estando bajo de energía con el objetivo de poder recargar tu energía, con el objetivo de poder fortalecerte. Y va a estar bien, y va a ser un ritual que va a ser adecuado para el momento en el que estás bajo de energía porque estás buscando fortalecerte a través del acto mágico. En ese caso y en ese sentido está bien, pero cuando necesitas trabajar algún otro objetivo en el que necesitas imprimir tu energía y estás bajo de energía, hay que tener presentes ciertas cosas. El hecho de trabajar la magia es trabajar con tu propia energía y trabajar con tu voluntad. Por ende son dos cosas que tienen que estar fuertes en ti. Y si trabajas un ritual con la energía baja, con cansancio, y estás en un estado energético en el que te cuesta, digamos, llevar a cabo otro tipo de actividades o labores cotidianas en donde te estás sintiendo corto de energía, es mejor no hacer la magia, es mejor no hacer el trabajo, porque los resultados que vas a obtener a través de ese trabajo, estando en un estado bajo de energía, pueden ser muy pobres en respuesta o simplemente nulos por el hecho de que no tienes la suficiente energía para poder
realizar esa ceremonia de manera adecuada o ese ritual de manera adecuada y obtener el resultado que quieres. Entonces, para este tipo de objetivos en el que necesitas conseguir ciertas cosas o atender asuntos que requieren más energía, es preferible de que no intervengas en esas situaciones cuando estás bajo de energía, porque te pueden terminar drenando y puedes terminar fatigado energéticamente, que es algo que pasa. Y hay que saber incluso lidiar con esa fatiga energética cuando se trabaja con tanta energía, cuando se trabaja constantemente lo que es la magia. Esa es mi respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta ¿es posible explorar, aplicar sanación o corte de amarre mediante energías de baja vibración? Sí se puede atender lo que es una situación de este tipo, sí se puede cortar lo que es un amarre con una energía de baja vibración, porque en este caso sería como combatir fuego con fuego. Ese tipo de trabajos no se realizan precisamente con energías luminosas, sino más bien trabajas con energías densas y casi la totalidad del tiempo estás trabajando con energías de muy baja vibración. Para combatir lo que es esto, sí lo puedes romper y cortar con energías de baja vibración, pero todo lo que implica sanación ya necesita de energías de alta vibración. Entonces, en relación a tu pregunta, lo que es la parte de romper lo que es este tema, lo que son los amarres, sí los puedes atender con energías de baja vibración, pero todo lo que es sanación posterior a esto requiere de energías de alta vibración, porque es precisamente esa alta vibración la que genera la sanación, la que te va curando. Bien, bueno, esto es en relación a esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿se puede hacer magia ceremonial sin realizar la secuencia del neófito? Sí se puede realizar magia ceremonial sin realizar la secuencia del neófito, precisamente porque la secuencia del neófito es una parte del trabajo ceremonial que corresponde directamente al trabajo de la tradición hermética de la Golden Dawn. Entonces, otros sistemas no ocupan lo que es la secuencia del neófito en lo que son sus ceremonias, ocupan otras herramientas. Pero ¿qué es lo que implica la secuencia del neófito? ¿Y qué es lo que significa realmente el trabajar con esto? Lo que estás haciendo en el momento de realizar la secuencia del neófito para una ceremonia es asegurar el espacio en el que vas a trabajar. Lo aseguras en los niveles en los que cubre la secuencia del neófito, a nivel microcósmico y a nivel macrocósmico, para trabajar en lo que es un ambiente controlado. Entonces, más allá la hagas o no la hagas, otras tradiciones y otros sistemas de igual manera tienen sus círculos de destierro, tienen su círculo de protección y tienen sus rituales previos y posteriores a lo que es la ceremonia tanto para proteger como para ya limpiar el espacio una vez se finaliza el ritual. Entonces ese es el sentido que tiene el trabajar lo que es la secuencia del neófito en un ritual de magia ceremonial. Incluso otros sistemas mágicos toman lo que es esta secuencia, la modifican y la aplican a su propia manera, bajo su propia filosofía de trabajo. Pero es algo que tiene ese objetivo. Entonces, sí puedes realizar magia ceremonial sin hacer la secuencia del neófito, pero ya te estás exponiendo a lo que sea que vaya a pasar en esa ceremonia, a lo que sea que vaya a suceder con la energía con la que estás trabajando, por no haber formado lo que es un círculo de protección o por no haber asegurado el espacio antes de trabajar. Y es una de las cosas que puede generar problemas en lo que es el trabajo mágico, el no protegerse. Así que esa es la respuesta respecto a tu pregunta. ¿Cuál ha sido el trabajo ritual más desafiante y por qué? Trabajo ritual más desafiante no ha sido uno solo, han sido varios realmente en mi vida, partiendo por el que tuve que hacer cuando estuve en esta situación de riesgo de muerte, al comienzo de mi camino, donde ya he contado qué fue lo que me pasó, porque la energía con la que yo tuve que trabajar en ese momento no es una energía con la que uno vaya, digamos, de primeras a trabajar. Sí se necesita tener experiencia tanto para poder aguantar lo que esa energía te pueda provocar, como también eh, el tipo de trabajo que se está realizando. Era un trabajo en el que yo ya tenía que entrar a intervenir en esta situación. ¿Era eso o finalmente se lograba el cometido de lo que había recibido y ya no estaría acá? Entonces, ese fue uno de los rituales más desafiantes que tuve que enfrentar en el principio de mi camino, sobre todo porque era eso, el principio de mi camino. Y comencé, digamos,
tratando directamente con lo que es esta energía en mi primera ceremonia. Ya más adelante han pasado situaciones en donde he tenido que atender cosas difíciles de atender, pero trabajo como tal y ritual como tal, puedo decir que ha sido el trabajo con lo que es el sol negro, porque el trabajo con el sol negro es algo que te lleva al límite en muchos sentidos. Es algo que te lleva a la desolación misma y eres capaz de superar eso, eres capaz de aceptarlo. Eres capaz de ver cómo se desmorona todo lo que creías que tenías hasta ese momento y, y encontrarte totalmente solo en ese estado en el que puedes llegar a lo que es la desolación. Entonces es algo que es una prueba difícil de superar. Cuando yo me sometí a este trabajo tenía claro desde el principio lo que podía pasar, pero lo acepté y lo trabajé y realicé esta prueba, digamos, de lo que es la integración del sol negro. Y puedo decir que gracias a eso comprendí muchas cosas más respecto a mi camino, respecto a quién soy realmente, respecto a la vida misma. Y es algo que agradezco haber vivido, pero que tampoco puedo decir que es para todos. Algo que se dice mucho sobre la prueba del sol negro, sobre el trabajo de la integración del sol negro, es que si no te volviste loco en el proceso, sí saliste muy afectado de. Incluso hay algo que sucede frecuentemente y es que mucha gente se queda estancada ahí. Simplemente no pasa ese proceso. Entonces es algo de dificultad bastante alta, pero más adelante el camino sigue. No es algo que acaba ahí. Entonces yo lo considero una prueba más del camino que sí me llevó al límite, bajo bastante dificultad, en donde tuve que ser bastante fuerte, sobre todo por el punto de mi vida en el que estaba y en el que realicé este trabajo, en donde la totalidad de mi vida dependía de mí, en todos los sentidos. No tenía apoyo de nadie, no tenía presencia de nadie. Y aún así realicé lo que fue ese trabajo y puedo decir y agradezco el hecho de que salí adelante de eso. La siguiente pregunta es, ¿se puede hacer magia a través de meditación o técnicas mentales? La respuesta es que sí, sí se puede hacer magia de esta manera, pero no es lo mismo que trabajarlo como si fuese una ceremonia. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando de esta manera, tienes que tener un mayor control sobre lo que estás haciendo, un mayor control de lo que es la dirección de la energía. Tienes que tener la conciencia de lo que es la energía con la que estás trabajando. Entonces diría que es un nivel que se puede alcanzar o que se puede trabajar una vez ya trabajaste en terreno con las energías, una vez ya las conociste, una vez tomaste ese entendimiento de lo que la energía representa y de cómo actúa en esta creación, porque ya de esa manera tienes esa conciencia para saber cómo dirigirla, para saber cómo va a influir, para saber cómo va a afectar sin depender de lo que es el ritual. E incluso se puede hacer magia sin una ceremonia en este camino cuando ya estás bastante avanzado respecto a las prácticas, respecto al trabajo alquímico, y es uno de los objetivos, tanto del camino del alquimista como del mago, el poder dominar estas herramientas, el poder dominar estas energías sin la necesidad de lo que son elementos físicos, pues estás trabajando con esencias, estás trabajando con esas energías que están más allá de lo tangible. Entonces, diría que para realizar eso tienes que tener un buen nivel, tienes que tener un buen entendimiento y una conciencia ya trabajada, tienes que haber trabajado bien lo que es la alquimia para tener el control de estas energías y ya no depender de lo que es la ceremonia, de lo que es el ritual para trabajar la magia. Yo en lo personal sigo trabajando lo que es la magia ceremonial, lo que es la ceremonia en sí, porque me gusta trabajar magia ceremonial. Me gusta lo que hago, me gusta lo que se siente en una ceremonia, me gusta conectar con las energías de esta manera y todo lo que es el proceso del trabajo ritual. Pero ya varias veces en mi vida he podido trabajar lo que es la magia sin herramientas, sin la necesidad de tener un espacio o un templo directamente para poder realizar una ceremonia. Y lo he aplicado también de esta manera y ha funcionado bastante bien. Pero eso es lo que te puedo decir respecto a esta pregunta. Sí se puede realizar, pero se requiere
de una conciencia bastante trabajada y sobre todo de una alquimia bien realizada, para tener el control, el entendimiento y el manejo de estas energías. La siguiente pregunta es, ¿existe una rama de magia solamente hermética que se diferencie de la Kabbalah? Sí existe magia que es puramente hermética y de hecho respecto a la magia que yo he instruido, que es de la tradición de la Golden Dawn, viene de esta manera porque los miembros fundadores y miembros importantes de lo que fue la Golden Dawn de 1888 estaban relacionados a lo que eran estas enseñanzas cabalísticas. Bien, pero como se ocupa la cábala dentro de lo que es este sistema es de manera hermética, cuando se lleva lo que es el trabajo ritual, cuando se lleva lo que es la práctica mágica y cuando se hace esta fusión, digamos, con lo que son las otras herramientas que tiene el hermetismo. Pero recordemos que lo que es el Trivium Hermeticum es directamente el trabajo con la alquimia, con la astrología y con la teurgia. En ningún momento está lo que es la Kabbalah en ese Trivium Hermeticum, y eso es hermetismo puro. Cuando se habla de alta magia, se habla del trabajo con entidades de categoría bastante elevada que te van a ayudar en ese proceso de transformación interna. Bien, que te van a ayudar en ese proceso de crecimiento interno. No se limita a lo que son los espíritus cabalísticos. Entonces, en ese sentido, sí existen ramas de trabajo de magia puramente hermética, pero va de la manera en que te lo expliqué. Bien. La siguiente pregunta es, ¿tiene consecuencias en el alma o aura trabajar con demonios? El trabajar con cualquier espíritu va a tener consecuencias, positivas o negativas, ya sea con espíritus de luz o con espíritus que corresponden a lo que es la oscuridad. Cuando hablamos de demonios, hablamos en su gran mayoría de lo que son dioses antiguos y de lo que son entidades que llevan bastante tiempo de existencia. Es algo que se les empezó a llamar demonios directamente cuando se empezó a establecer lo que es la iglesia en sí. Pero esos dioses antiguos y esas entidades ya existían antes de que se les llamara de esa manera. El trabajo con lo que son prácticas que separan, digamos, estas polaridades en donde existen esos demonios y en donde existen los seres de luz, es algo que te lleva a entender la dualidad de una manera, pero que finalmente el trabajo con ambas energías es necesario para lo que es el crecimiento. ¿Bien? Entonces, si hablamos de demonios y si hablamos de arcángeles o de ángeles, el trabajo con todos ellos va a generar algo en ti. El trabajo con todos ellos va a tener alguna consecuencia para tu alma. Como te digo, sea positiva o negativa. Lo que pasa al trabajar con seres que corresponden a lo que es el caos, que corresponden a lo que es la parte oscura de la creación, es que las energías que ellos representan son densas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando trabajas con ellos? El alma en sí, al exponerse a esa energía, a esa radiación, se vuelve densa también. El aura también se vuelve densa. Y para lo que es el proceso de elevación, para el proceso de ascensión, digamos, eso pesa en el alma. Entonces, si te excedes trabajando con ese tipo de energías, obviamente te vas a volver pesado áuricamente, denso áuricamente, y en ese sentido es que se dice que el alma pesa más. ¿Se entiende? Cuando se trabaja por lo que es la elevación en este caso, se requiere de que el alma se vuelva más sutil, de que la energía se vuelva más sutil, para que vaya teniendo acceso a lo que son planos superiores. Pero ahí también siempre tiene que existir un equilibrio, porque finalmente es el trabajo de la sombra el que te va llevando en ese camino de ascenso. Cuando hablo de la sombra, no hablo directamente de trabajar con energías oscuras, sino de atender esa parte inconsciente que tú tienes. El trabajar con energías de luz te va a brindar esa conciencia de lo que son estas energías como tal, de lo que es esta alquimia que estás realizando, para que puedas dirigir lo que es esa parte inconsciente que tienes a tu voluntad, de una manera controlada. El adentrarse a trabajar directamente con lo que son energías caóticas, en este caso, energías que corresponden al sendero izquierdo o a la parte oscura del árbol, digamos, es algo que te va a llevar de lleno al trabajo con esa parte inconsciente que tienes y va de manera directa a tratar ese tipo
de atribuciones y correspondencias que están relacionadas a ese tipo de energías con las que trabajas. Bien, entonces es algo que hay que saber balancear bastante bien, pero que yo no satanizo. No satanizo lo que es el trabajo con los demonios. Muchas veces en el camino te vas a topar con muchas situaciones en donde tengas que tratar con ellos por alguna otra razón, ya sea porque los tengas que combatir, ya sea porque decidas requerir su ayuda, por distintas situaciones. Entonces el hecho de encapsularse y de cerrarse en lo que es esta creencia de que solamente los seres de luz son los buenos y solamente los seres de oscuridad son los malos es algo que finalmente está errado porque tú mismo estás compuesto de ambas partes, tú mismo estás compuesto de luz y oscuridad. Y si tú no aceptas la luz que tienes, no vas a avanzar, no vas a tomar conciencia sobre lo que este camino te está tratando de enseñar. Y si tú no aceptas la oscuridad que tienes, tampoco vas a poder avanzar, porque nunca te vas a poder quitar esos bucles, nunca te vas a poder quitar esos círculos viciosos, esas situaciones que te atrapan, que te generan auto boicot y que no te dejan avanzar. Ambas partes son necesarias en este caso, pero eso es lo que te puedo decir respecto a tu pregunta y a lo que es el trabajo con demonios. Sí, después de trabajar con energías que son densas, es aconsejable realizarse una limpieza y purificar lo que es el aura. Si no, quedas muy pesado, denso y eso de igual manera influye en lo que es tu entorno. Bien. Y la última pregunta ¿es cierto que ser nigromante es el último rango del que practica ocultismo? El hecho de ser nigromante no te pone de inmediato en lo que es el último rango del que practica ocultismo. De hecho, el que practica ocultismo no precisamente practica magia. Se puede estudiar lo que es misticismo y llevar adelante lo que son esas prácticas que no precisamente son mágicas. Se puede estudiar también lo que es la magia y trabajar directamente lo que es práctica mágica. Entonces hay muchos senderos a la vez y no todo se resume en lo que es la práctica mágica. Pero en relación a esto, que se involucra el trabajo con espíritus, el trabajo de la necromancia es algo que se puede trabajar tanto desde la parte que está más ligada a la brujería como desde la magia ceremonial. También se puede trabajar de esa manera. Se trabaja a otro calibre, se trabaja a otro nivel. Yo en lo personal no soy afín a estas prácticas porque te generan, digamos, un cargo a tu ser que se hace difícil de sostener si lo que tú buscas es crecimiento. Bien, el trabajar con este tipo de energías es trabajar con una magia que se le llama Forbidden Magic, la magia prohibida, porque es magia que va de manera antinatural, que va en contra del ciclo natural de lo que es la vida. El traer las almas de los muertos de lo que es el punto en el que se encuentren, obviamente si es que no trascendieron y si es que todavía están ahí para poder contactarlos, es algo que sí trae consecuencias para quien realiza el trabajo en este caso, por esta misma razón, de que se está interviniendo el ciclo mismo de la vida. Lo que también se puede hacer trabajando con este tipo de energías, con los muertos, es ayudarlos a trascender. También se puede hacer trabajo luminoso de esta manera, pero ayudándolos a trascender, ya sea porque estén encerrados en algún lugar, ya sea porque estén en un espacio y no quieran dejar ese espacio, se les puede ayudar a trascender, a hacerles ver que ellos ya cumplieron su ciclo, que ya no pertenecen a este plano, para que puedan seguir su camino. En ese sentido también estarías trabajando lo que es la intervención de los muertos. Pero el trabajar la necromancia directamente es algo que genera ese peso, que tiene esa característica. Y el hecho de que se trabaje la necromancia es buscar directamente la comunicación. El hecho de que se ocupe la palabra mancia viene en este caso de lo que es el que te entreguen una respuesta. Pero ya obviamente se expande a lo que es el trabajo de distintos tipos, en donde se buscan objetivos que generalmente son mundanos, son cosas materiales. No te pueden aportar realmente cosas que están más allá porque ellos tienen acceso hasta ciertas partes de la realidad. Y ya cuando se trascendió, digamos, cuando se pasó del mundo
físico a lo que es el plano astral en donde están, eh, ya no tienen acceso a lo que son otros planos o a lo que es la realidad como antes lo tenían o como tuvieron la oportunidad anteriormente. Y quedan limitados a cierto tipo de movimiento. Las almas que suelen trabajarse en este punto con la necromancia son almas que generalmente no lograron trascender. Son almas que están atrapadas y son almas que casi en su totalidad son zombies ya. O sea, son solamente almas que andan vagando por ahí y que atrapan para fines mezquinos en gran parte del tiempo. Entonces, eso es lo que pasa con la gente que practica necromancia, pero en ningún punto, digamos, es algo que te pone en el último nivel o en el último rango del que lleva un camino en el ocultismo. Sí, la categoría de los espíritus que estás trabajando está muy por debajo de la categoría de otros espíritus con los que puedes trabajar. De hecho, si trabajas con muertos, estás trabajando con almas de seres que fueron humanos. Y si no pudieron trascender, digamos, lo que fue su muerte, no pudieron alcanzar estados más elevados, en ese caso, la pregunta se responde sola. Pues al trabajar otro tipo de ceremonias, otro tipo de líneas, estás trabajando con energías que están en otras categorías, que están muy por encima. De hecho, puedes usar a ese mismo tipo de entidades y energías que están muy por encima para hacer este tipo de trabajo, cosa que no voy a profundizar más allá. Y que vuelvo al punto de que yo en lo personal no soy afín con estas prácticas, pero existen y es algo que está ahí, es parte de conocer lo que son los caminos, en lo que es el ocultismo, en lo que es la magia en sí. Sin más que decir, voy finalizando lo que es este video. Les agradezco a todos quienes hicieron sus preguntas para este preguntas y respuestas. Espero haber respondido las interrogantes que tenían y espero que esto les sirva, sobre todo. Como siempre, lo que les quiero compartir, espero que les sirva y ya de aquí nos vemos en la siguiente ocasión en la que decida hacer contenido, decida hacer un video. Y hasta entonces, que vaya todo bien.